¿Cómo están mis amados hermanos? Que el Señor los bendiga una vez más reunidos para poder meditar en su palabra y continuar con nuestro estudio tan bonito de Primera de Corintios. En este día vamos a terminar el capítulo 9 y ya la próxima semana estaremos comenzando con el capítulo 10. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a comenzar. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque eres bueno con nosotros de gran manera. Gracias, Señor, por tenernos reunidos, Señor, para poder meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores que luego olvidan lo que aprendieron. Espíritu Santo, tu palabra dice que usted nos hará recordar todas las cosas. Padre, que nos podamos compenetrar, Señor, con esta reflexión, esta enseñanza, y que se pueda guardar en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones, esta palabra que tú nos das, Padre mío. Gracias te doy, Señor. Bendigo a mis hermanos en sus hogares, Señor. Espíritu Santo, siga moviéndose en sus cuerpos de aquellos que están enfermos, Señor. Consuele, Señor, al abatido, bendito Dios. Fortalezca, Señor, al que ya no tiene fuerza, Señor. Gracias también, Padre Santo, porque usted es el que sigue haciendo su perfecta voluntad, Señor, en su pueblo en Venezuela. Gracias, Señor, por cuidar a sus hijos, por librarnos del mal. Te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a terminar el capítulo 9 viendo cómo Pablo nos llama a ser disciplinados para el poder lograr todo aquello que el Señor nos está pidiendo. Pero vamos siempre a hacer un pequeño repaso de todo lo que ya hemos visto, ¿no? Capítulos 1 al 4 sobre las divisiones y el orgullo, el capítulo 5 sobre la inmoralidad que se había observado, el capítulo 6 sobre los juicios que se hacen fuera de la iglesia, y la importancia de cuidar el cuerpo del Señor. El capítulo 7 sobre el matrimonio, la soltería, la viudez y el divorcio. Y estamos en este último grupo de esta primera parte, porque luego vienen los siguientes capítulos del 8 al 10 sobre la libertad cristiana. Ya hemos visto sobre la idolatría, ¿no? Y la semana pasada estuvimos viendo de que así como Pablo le decía a la iglesia que se abstenga de cosas que pueden debilitar la fe de los más pequeños en la fe, él decía de que él también tenía derechos, ¿no? Empezamos observando esto, que Pablo, como todo apóstol, tenía derecho a comer y alimentarse, a beber. Tenía derecho pues a que de repente que una esposa lo acompañe en sus viajes, tenía derecho a recibir apoyo económico, y estos derechos que él está presentando no son una intención suya, sino que ya en la ley se presentaba esto como una necesidad, ¿no? También nos daba el ejemplo de la reciprocidad, que el que siembra es necesario que coseche lo que ha sembrado. También nos daba el ejemplo del templo, como el Señor había establecido que los que sirven en el templo pues también puedan participar de las ofrendas del templo para su sustento. Y también nos decía de que Jesucristo lo había indicado así, ¿no? Que el que predica el Evangelio también viva del Evangelio. Entonces, esos derechos que él está diciendo que todo apóstol posee y él es un apóstol, ¿no? No son cosas que él ha inventado, sino que ya tienen todo un fundamento. Pero así como él les está pidiendo a la iglesia que se abstenga de aquello que puede ser un derecho, él también dice, estos derechos, yo me abstengo de esos derechos por la causa de Cristo, ¿no? Si bien es cierto, Dios considera justo que quienes sirven al Evangelio sean sostenidos por la iglesia, que nosotros, el cuerpo de Cristo, tiene que sostener la obra de Dios, no por caridad, sino por obediencia. Y cuando que honramos a Dios, cuando apoyamos a quienes nos enseñan y nos guían, y nosotros debemos trabajar junto a quienes están liderando en la iglesia, ¿no? Entonces, eso es un derecho que tiene Pablo como apóstol, pero él termina en el versículo 19 diciendo que renuncia voluntariamente a esos derechos por causa del Evangelio.
¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ir mirando aquí en estos versículos del 15 al 18. Dice, pero yo de nada de esto, de estos derechos que hemos estado observando, me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál es esa gloria, no? Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces aquí Pablo se está refiriendo al hecho de que fue llamado por Cristo, ¿no? Él le impuso la misión de ir y predicar el Evangelio a los gentiles, porque Pablo fue llamado al apostolado para evangelizar a aquellos que no eran judíos, que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces me es impuesta necesidad, dice, y al inicio no anuncio el Evangelio, ¿no? Entonces él es consciente de que él no se ha presentado voluntariamente al servicio, él estaba yendo camino a Damasco a aprender, meter en la cárcel a los cristianos, pero es en ese camino donde el Señor lo llama y él escucha la voz del Señor, escucha el llamado del Señor y se humilla delante del Señor y él empieza a seguir a Cristo. No, y es el Señor el que le dice, tú me serás apóstol, me serás testigo entre los gentiles. Entonces, dice, ay de mí si no anunciare este evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿no? Aquí el griego, la palabra en griego para buena voluntad es ekon, que significa si lo hago por iniciativa propia, dice recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, en este caso es ACOM, o sea, sin haberlo escogido, la comisión me ha sido encomendada, ¿no? Entonces hay quienes en el servicio pues van de buena voluntad y dicen, Señor, yo quiero servirte y se ofrecen. Pero hay otros a quienes les es impuesto el servicio, ¿no? No es, en este caso no está diciendo que lo estás sirviendo de mala gana, no. Por eso les he colocado aquí en griego la palabra original, que es en este caso akon, ¿no? Que significa que él está en el servicio, pero no por voluntad propia. Él no escogió estar en el servicio, sino que fue llamado, ¿no? Y como acá decía en el versículo 16, me es impuesta esta necesidad de predicar el Evangelio. Entonces, si bien es cierto, él fue llamado, el Señor le dijo, tú lo vas a hacer, él realmente amaba este servicio, ¿no? Pero como él fue impuesto, dice, eh, ¿cuál es el mérito, no? Él está obedeciendo aquello para lo cual fue llamado, ¿no? Entonces dice aquí, ¿cuál pues es mi galardón? Entonces, ¿cuál es aquí la gloria que yo puedo tener, la recompensa que puedo tener? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, ¿no? Entonces, vamos mirando aquí, disculpe, perdón, vamos mirando aquí que cuando Pablo habla la gloria que él tiene de predicar es que en el caso de él le fue encomendada esta comisión, entonces, ¿cuál es su recompensa? ¿Cuál es su galardón? Pues es que predique el Evangelio gratuitamente para no abusar de su derecho en el Evangelio. Entonces, aquí Pablo está renunciando para no poner tropiezo, para que entre los gentiles y judíos no se está enriqueciendo. Porque sí es cierto que también en esas épocas habían personas que querían utilizar el evangelio para ganancia personal, como también lo hay hoy en día, ¿no? Entonces, esto no significa que Pablo nunca fue sostenido por la iglesia. Vamos a encontrar por ejemplo, la carta a los Filipos, donde él ama mucho a esta iglesia, la carta de Filipenses, porque es una iglesia que sin que él pida, es una iglesia que siempre está atenta a la necesidad del apóstol y cuando se entera la iglesia de que Pablo está en alguna situación de angustia, no espera que Pablo pida una ofrenda, pida una ayuda, ellos inmediatamente
ven la manera de acercar personas para que lo asistan, acercar algún bien, acercar algún dinero para que lo pueda sostener a Pablo, ¿no? Entonces Pablo aquí está hablando acerca de que el galardón que él tiene es predicar gratuitamente el Evangelio, no esperar que la iglesia lo sostenga, pero también es cierto, y lo decía en los versículos anteriores, que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos el deber de sustentar a aquellos que nos enseñan. Y como les fui mostrando, lo dice desde el Antiguo Testamento, no es también, digamos, es algo lógico que el que trabaja sirviendo al Señor, liderando la iglesia, también tiene que ser sostenido por la iglesia. Hace una comparación Pablo con los levitas en el Antiguo Testamento que eran sostenidos por el pueblo. Y también el Señor Jesucristo dijo esto, ¿no? De que tenían que ser sostenidos aquellos que viven predicando el Evangelio, enseñando, sosteniendo la iglesia, también tienen que ser sostenidos por la iglesia. Entonces, para nosotros, esto no es una ocasión de dar una ofrenda especial, sino es un deber continuo. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser obedientes en este sostenimiento de aquellos varones y mujeres que están dirigiendo la iglesia, ¿no? Pastoreando de alguna u otra manera. Pero Pablo dice, yo renuncio a ese derecho, ¿no? Porque me ha sido impuesta necesidad y el galardón que yo tengo es predicar gratuitamente el Evangelio. Pero aunque esto se presentó, es verdad que así hacía Pablo y trabajaba haciendo carpas. La iglesia, habían iglesias muy obedientes al Señor, muy amorosas, muy agradecidas, que no esperaban que Pablo pidiera alguna ayuda, sino que ellos voluntariamente se acercaban, ¿no? Pablo amaba mucho, por ejemplo, a la iglesia de Filipenses. Entonces, hacer esto, mis amados hermanos, no es algo muy sencillo, no es algo muy simple. En el caso de mi papá, él también se esforzó en hacer esto eh, desde muy joven, ¿no? Él muy temprano se levantaba, salía, buscaba del Señor, salía a trabajar todo el día, llegaba ya casi entrada la noche y estaba en el templo eh, en la iglesia hasta muy tarde de la noche, porque no solo había que estar en el templo, sino atender a los hermanos. Y esa fue una vida de muchos años, ¿no? Que solamente el Señor lo sostuvo, ¿no? Eh, pero también eso tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus limitaciones de no poder estar siempre atendiendo a la iglesia y también en el caso de mi papá descuidar la familia porque ya no había tiempo, no había forma de estar con ellos, con nosotros. Entonces, es importante que nosotros también asumamos esta responsabilidad de velar por aquellos que están sirviendo. Y aquí es donde entra esta última parte del capítulo donde, como les comento, no es algo muy sencillo, no es algo muy fácil. Realmente hay que ser muy valiente, muy persistente, muy disciplinado para lograrlo. No, en el caso de mi papá tenía 5 hijos y llegó un momento en que los 5 acabaron pues el colegio y tenían que hacer estudios superiores. Fue una época bastante complicada, ¿no? Pero el Señor siempre es fiel, siempre ha sido fiel y siempre está sosteniendo a su iglesia, pero también Él movía corazones, ¿no? Para poder sostener al siervo de Dios. Siempre el Señor ha sido bueno. Y eso es lo que Pablo aquí, por ejemplo, nos dice. Por lo cual dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él se hacía a todos para poder alcanzarlos. Por ejemplo, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. En Hechos 21, 23 al 26, se narra, Lucas narra allí como cuando Pablo llega a Jerusalén, los apóstoles le dicen que hay quienes están diciendo que tú te opones a las prácticas a la tradición judía y eso está siendo de estorbo para que el evangelio llegue a los judíos.
Entonces Pablo, por amor a los judíos, aunque él consideraba que ya el guardar las fiestas y todo lo que es la práctica judía no es una necesidad, porque en Cristo la salvación es por fe, básicamente, no por guardar fiestas o ritos, ¿no? Entonces, pero él por amor a los judíos hace lo que ellos le piden, ¿no? Que acompañe a cuatro hermanos que van a presentar un voto nazareno y que pague inclusive porque estos hermanos no podían sustentar ese gasto, ¿no? Entonces así la gente iba a poder observar que él sí cumplía, guardaba los ritos de los judíos, ¿no? Entonces él lo hacía por amor a los judíos, para que los judíos no tengan estorbo de acercarse y escuchar la palabra, ¿no? Pero él entendía que esto pues no era un rito de purificación, que tenían que hacer ciertas prácticas, entre ellas raparse el cabello, los nazarenos que se iban a presentar. Entonces, para él esto no era pues algo importante, porque él sabía que la salvación era solo por la fe en Jesucristo, ¿no? Incluso esto. Él va aquí ya en la segunda parte cuando dice ya los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. En Gálatas 2, del 1 al 5, se nos narra cómo Tito, que lo acompaña en sus viajes, no le obliga a circuncidarse, ¿no? Tito era un gentil, un varón de Dios que había conocido al Señor y era muy fiel, y a Pablo, al ver su testimonio, le pide que lo acompañe en sus viajes misioneros para evangelizar. Pero de repente en el camino se encontraban con judíos que le decían, pero este es gentil y ya se circuncidó. Entonces Pablo no le exigía la circuncisión, ¿no? Entonces él le permitía tener esa libertad a los gentiles de no asumir prácticas judías que no eran necesarias, ¿no? Porque ya él va a hablar justamente de que la circuncisión es la del corazón, no una circuncisión física, no, sino la del corazón, donde es el Señor sacando el pecado de nosotros, nosotros renunciando al pecado. Entonces aquí Pablo nos va indicando, ¿no? Me he hecho judío los judíos, el ejemplo que les comentaba de cómo acompañó a cuatro judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que todavía tenían esa carga de cumplir ciertos ritos. Para Pablo no era necesario, pero como eran todavía hermanos nuevos en la fe, todavía débiles, temerosos, los acompañaba, porque ciertamente este rito tampoco no era una práctica idolátrica, ¿no? No era una práctica pagana. Entonces, y lo hacía pues para acercarse a los judíos. Pero cuando estaba con los gentiles, como dice acá, los que están sin ley, también se hacía a ellos, ¿no? Y no les exigía cosas que no eran correctas, no eran adecuadas, ¿no? Él se sentaba a comer con los gentiles y comía de todo lo que le ponían a la mesa, como él mismo lo enseñó en el capítulo 7. Entonces dice, me echo débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me echo de todo para que de todos me salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, ¿no? Entonces, él allí está mostrando el amor, ¿no? En el capítulo 8 que hemos estado observando acerca de los alimentos a los ídolos, en el capítulo 8 eh, él está diciendo que nos abstengamos por amor a nuestros hermanos de aquellas prácticas que pueden debilitar a los que están recién conociendo la fe. Entonces alguno por ahí puede haberle dicho, ah, sí, Pablo, es fácil decirlo, pero ¿y tú? Entonces aquí en este capítulo 9 él nos está sustentando cómo él también por amor a la iglesia está renunciando a sus derechos. Derechos a ser sostenido económicamente, derecho a tener una esposa que lo acompañe. Y no es que él diga, ay, pobre de mí que no tengo esposa. Él ya en el capítulo 7 nos dijo que para él era mejor estar soltero, porque le permitía servir mejor al Señor. Aunque él luego dice, es un derecho, pero bueno, yo por amor a Cristo he renunciado a eso, ¿no? Y está diciendo, por amor a Cristo, yo cuando estoy con los judíos, soy paciente con los judíos, y voy siguiendo algunas de sus prácticas que ellos están realizando, aunque yo sepa que pues, eso no va a influenciar en nada.
nuestra relación con el Señor, ¿no? Pero hay hermanos judíos débiles que todavía están en esta situación y bueno, los voy acompañando porque no son prácticas pecaminosas, ¿no? Pero cuando estoy con los gentiles, tampoco les exijo a los gentiles cosas que no son las adecuadas, ¿no? Me echo a ellos. ¿No? A estos, como él dice, los que están sin ley, me echo a ellos también, ¿no? Y todo esto para ganar a aquellos que pueden ser ganados para Cristo, ¿no? Entonces, la finalidad de Pablo siempre era que el Evangelio llegue, y si tenía que renunciar a algún derecho por esto, él lo hacía de buena gana. Pero esto no era pues algo muy sencillo de realizar. Entonces ahí es donde él comienza esta última parte de la carta, perdón, el capítulo 9 diciendo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces aquí lo que él nos está indicando es que para poder lograr todo esto, de renunciar a sus derechos y no sufrir por ellos, porque hay algunos que dicen, ay, yo sé que soy en la iglesia, ahora no puedo hacer tal cosa, o he perdido tal cosa. Entonces se apenan por esto, ¿no? Entonces no lo ven como realmente una ganancia, porque él dijo, ¿no? Mi galardón, mi ganancia, mi premio, mi recompensa es predicar gratuitamente el Evangelio. Entonces, para algunos hacer esto es una pérdida, ¿no? Pero porque para él no lo era, porque él se disciplinaba espiritualmente. ¿Qué implica la disciplina espiritual? Buscar continuamente de Dios, dejar que el Espíritu Santo que vive en nosotros pueda tomar mayor cabida en nuestras decisiones, ¿no? Que pueda impregnar la palabra de Dios cada una de las áreas de nuestra vida para que estas cosas que el Señor anhela de nosotros no sean una carga, sino sean realmente un deleite. Entonces, para poder lograrlo, él empieza a comparar esta vida espiritual con una práctica de un deportista, ¿no? En este caso, con un atleta, dice, ¿no? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, ¿no? Y es así. Estos atletas se preparan, pero el que mejor se preparó es el que se lleva el premio, es el que logra la meta. Entonces dice, corran de tal manera que lo obtengáis. Entonces aquí no nos está hablando ya de correr para obtener una medalla en una carrera de atletismo, no, sino que ya nos está hablando de obtener las promesas que el Señor tiene para nosotros, de cumplir nosotros la voluntad que el Señor nos ha impuesto a nosotros, así como a Pablo, ¿no? Entonces dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. O sea, si tú vas a participar en esta carrera y estás luchando por llegar a la meta, de todo te tienes que abstener, ¿no? Y esto es algo muy importante que va a reforzar lo que se ha ido mencionando en los versículos anteriores. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, si nosotros tenemos como meta agradar al Señor, cumplir el servicio al Señor, vivir para Él, entonces esa es nuestra carrera. En esa carrera estamos, ¿no? Entonces, Él nos dice, de todo nos tenemos que abstener, de aquello que no es bueno, que no es saludable para poder vivir esta carrera de la fe. Entonces, ¿cuáles son esas cosas, esas prácticas que nosotros estamos realizando que de repente están satisfaciendo más a nuestra carne y no nos permiten obedecer con deleite al Señor? Entonces, cuando el Señor nos pide algo a través de su palabra, de una enseñanza, incluso el Señor nos habla en sueños. Cuando el Señor nos habla, de repente es muy difícil obedecer porque nuestra carne sufre por ello, ¿no? Entonces no ha sido disciplinada la carne, ¿no? El espíritu no está siendo fortalecido. Entonces acá nos dices, tú tienes tu meta de querer agradar al Señor, de todo te tienes que abstener, de todo aquello que te aleja del Señor. Ellos dicen, refiriéndose nuevamente a los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa es nuestra meta, llegar al cielo, ver a nuestro Señor y que Él pues nos pueda decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor, ¿no? Esa es nuestra meta, mis amados hermanos. ¿Cuántos tienen esa meta?
¿Tiene usted esa meta de llegar al cielo y ver al Señor, ver su rostro, postrarse delante de Él y decir, ya Señor, esta es mi meta, lo he logrado. Esta es mi recompensa, este es mi galardón, verte cara a cara, Señor. Y que se puede impregnar toda nuestro ser de la presencia del Señor así real, fuerte, ya no como ahora, es en el Espíritu. Y gracias Espíritu Santo por hacernos ver esta presencia del Señor. Pero cuando estemos ya en el cielo, será un cara a cara. Ya no es algo que nosotros solo lo percibamos por fe, sino que lo podemos ya palpar, ¿no? Entonces, esa es la corona incorruptible que nosotros vamos a recibir cuando ya estemos delante del Señor. Entonces el apóstol nos dice, pues tenemos que correr para obtener ese premio. Y si queremos obtener ese premio, tenemos que ser disciplinados. ¿Qué es ser disciplinados? Abstenernos de aquello que no nos va a permitir alcanzar esa meta, ¿no? Si este atleta quiere ganar el premio, no se va a dormir hasta tarde y entrenar por ahí un par de horas a la semana, ¿no? Su disciplina es continua. Entonces, así también tenemos que ser nosotros, nuestra disciplina espiritual, orar, estudiar la palabra, asistir al templo, compartir la palabra, ¿no? Son las cuatro acciones básicas que realiza todo creyente, ¿no? Entonces, y sean disciplinados, constantes en ellos para poder alcanzar la meta. Si no, todo nos va a pesar, nos vamos a volver cristianos carnales, más dominados por nuestros deleites, por nuestros deseos que por el querer agradar al Señor. Entonces, hay una meta, todos corren, pero uno solo recibe el premio. Y para poder recibirlo debe haber disciplina y autodominio. Luego nos va a comparar con los boxeadores, los que luchan, ¿no? Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Entonces, no debemos vivir la fe en Dios, a ver si funciona esto, a ver, voy a orar, quizás Dios responda, a ver, empezaré a leer la Biblia, a ver si entiendo. No, tiene que ser metódico y tiene que ser estratégico. Nuestra disciplina para alcanzar la meta no es al azar, sino que debemos plantearnos esa meta, ese propósito. Y si a usted le cuesta orar, recuerde que en la iglesia se está orando desde temprano todos los días. Si le cuesta estudiar la palabra de Dios, recuerda que también nosotros estamos llevando cursos de discipulado donde meditamos la palabra de Dios juntos y les vamos explicando la palabra de Dios. Finalmente, usted puede buscar el apoyo de alguno de los líderes para que le ayuden a entender la palabra, para que le acompañen en la oración. Hermano, quiero orar, pero no puedo, acompáñenme. Enséñeme a orar, así como los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ¿no? Entonces, esta disciplina para poder lograr la meta no tiene que ser al azar, ¿no? Es como dice, no golpeamos al aire, ¿no? Sino que tiene que tener un objetivo, un propósito, ¿no? Y eso es proponerse en el corazón, no a ver si sucede, sino realmente a comprometerse en este logro. Y él dice, va terminando ya en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces aquí no está hablando de agarrarse con un palo o un látigo y golpearse físicamente el cuerpo. No es así. Hay una mala interpretación allí. Cuando estamos hablando de golpe, él está hablando de golpear su cuerpo. Está hablando de abstenerse incluso de cosas que físicamente le pueden ser muy buenas, pero que no le acercan a su meta, ¿no? Por ejemplo, el ayunar, ¿no? Entonces, de repente, estar un día o varios días sin consumir un alimento sólido y solo líquidos básicos que nos sostengan, tu cuerpo físicamente puede sufrir, pero estás buscando más de Dios, ¿no? Y eso es una forma de golpear el cuerpo. De repente, algunos están muy controlados por el uso de los celulares y si no tienen el celular, son como los adictos, su cuerpo empieza a sufrir porque no tienes el celular a la mano y estar ahí con el celular mirando redes y todo lo demás.
Entonces, abstenerse de estos equipos, ¿no? Y de repente uno dice, ay, pero siento que algo me falta, me siento ansioso. Te estás absteniendo por dedicar ese tiempo al estudio de la palabra, a la oración, a servir al Señor, ¿no? Entonces, Él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo pongo al servicio del Señor, ¿no? Lo entreno para la obediencia. Y es justamente lo que acá se nos dice, ¿no? Golpear mi cuerpo no es maltratarlo, sino entrenarlo para obediencia. Lo pongo en servidumbre, mi cuerpo está bajo el control del Espíritu Santo, ¿no? Para no ser descalificado, ¿no? No se avise que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y así es pues como un atleta va logrando su meta con mucha disciplina, una disciplina con propósito, no golpeando al aire, sino con intención. Y cuando nos es difícil, entonces es donde nosotros buscamos que alguien nos pueda apoyar. Es como con nuestros hijos, bueno, los que tienen hijos, ¿no? Los niños de la noche a la mañana no se habitúan a prácticas adecuadas, sino que es el papá que continuamente está allí, allí, allí. Así también hay algunas personas, algunos cristianos que necesitan de otros para poder mantener esa disciplina espiritual. Entonces, mis amados hermanos, en este capítulo 9 Pablo comenzó hablándonos de los derechos. ¿Con qué finalidad? Porque en el capítulo 8 le había dicho a la iglesia que se abstenga de ciertas prácticas, entre ellos la comida, por amor a aquellos débiles que pueden ser confundidos por esta práctica. Entonces, él, para sustentar esto, dice, yo también lo hago, yo también me abstengo en mi libertad a muchas cosas por amor a la iglesia. Y él empieza en los primeros versículos a decir cuáles son esos derechos. Y del versículo 15 al 18 nos habla de renuncia a estos por amor, por causa del evangelio, para que otros también puedan conocer a Cristo, ¿no? Y dice, esto justamente lo hace para que las personas conozcan a Cristo, ya sean judíos, me hago como judío, gentiles, me hago como gentil, para que puedan conocer a Cristo. Y hacer esto no es algo no es algo sencillo, no es algo que, sí, pues hoy día me levanté con ganas de renunciar a mis derechos, no es así, sino que él empieza a decir que para poder lograrlo es como un deportista, como un atleta que tiene que ser muy disciplinado, que no hace las cosas al azar, sino que realmente se esfuerza, ¿no? En buscar de Dios cada día, en llenarse del Señor cada día, para que realmente sea el Espíritu Santo quien obra en Pablo, obró en Pablo y también en nosotros, el que haga las cosas por nosotros, el que nos guíe, nos fortalezca, nos redarguya, nos corrija, nos muestre el camino, nos instruya, ¿no? En lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros no tenemos ese sometimiento a Dios para que el Espíritu Santo obre, va a ser muy difícil que nuestras vidas sean transformadas, que nosotros podamos obedecer. Vamos a tener siempre en el corazón esos peros, ay, pero mira, ay, pero, y no vamos a avanzar, nos vamos a quedar chiquitos en la fe, vamos a seguir siendo como niños, ¿no? Y que es lo que Pablo también le dice a la iglesia de Corinto, ¿no? Ustedes ya debiendo ser maduros en la fe todavía, hay que hablarles como a niños, ¿no? Entonces, eso muchas veces es porque justamente no hay esa disciplina, no hay esa obediencia al Señor en su palabra, pero es lo que ahora nosotros también tenemos que comprometernos a obedecer, a poder seguir este camino. Cuántas cosas que para nosotros son un derecho por amor a Cristo, por amor a que otros conozcan el Evangelio, pues renunciamos a ese derecho. Pero esto no va a ser muy fácil, algunos no lo van a comprender si es que no, el Espíritu Santo no obra en nosotros y eso implica disciplina, implica constancia en buscar del Señor, de estar con Él en comunión, en oración, de conocerlo a través de su palabra y de obedecerle a hacer aquello que Él nos pide. Hablemos con nuestro Señor. Le damos gracias, soberano Rey, en el nombre de Jesús, por esta palabra que tú nos das, Señor. Queremos, Señor, tener este corazón de Pablo, Señor, no solo dispuesto a obedecerte,
sino muy disciplinado en hacerlo, Señor. Usted conoce nuestros corazones, Señor. Cuántas veces deseamos hacerlo, pero no lo terminamos haciendo. En el tiempo, al pasar de los días, se va dilucidando, Señor, este deseo de poder obedecerte. Padre eterno, te pido, Espíritu Santo, que nos fortalezca, Señor. A veces somos como niños, que decimos sí, pero no lo hacemos. Oh, bendito te transforme, siga transformando nuestro interior, Señor. También nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros actos, toda pereza espiritual, Señor, toda negligencia espiritual, Señor, usted la puede sacar de nosotros, Señor, porque nosotros anhelamos obedecerle, Señor, anhelamos, Señor, cumplir su voluntad en nuestras vidas, Señor. Anhelamos llegar a usted y verle cara a cara, Señor, y que usted nos diga que hemos cumplido, Señor, que nos encomendó. Ayúdenos, Padre eterno. En el nombre de Jesús lo pedimos, entregando la vida de nuestros hermanos y hermanas que están atravesando dificultades de salud, Señor. Muchas veces el cuerpo enfermo es un obstáculo. Espíritu Santo, usted que vive en nuestro interior, muévase, Señor, en estos órganos, sea ese fuego encendido, Señor, eliminando, deshaciendo enfermedades, Señor, restaurando órganos. Jesucristo ya murió por esto, Señor. Sabemos que en el nombre de Jesús nosotros somos sanos, Señor. Oro por mis hermanos que tienen aflicción de espíritu, Señor. Sus almas, Señor, están angustiadas, preocupadas, Señor. Sea usted trayendo paz y calma, bendito Dios, con su palabra, con su presencia. Gracias le damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Nos estamos viendo en la próxima semana.